Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy con una oración. Señor, gracias te damos, Padre, hoy en esta mañana por el privilegio que nos da, Señor, de poder venir. Gracias también porque nos has permitido abrir los ojos nuevamente. Gracias porque tú tienes en control todo y a todos, Señor. Y te ruego, Padre, hoy en esta mañana para que con un corazón sincero, limpio delante de ti podamos adorarte, alabarte, podamos también, Señor, aprender y maravillarnos cada vez más y más, Señor, con la cruz de tu Hijo Cristo. Gracias, Señor, porque podemos ver a través de la Escritura tu supremacía, tu amor, tu misericordia, tu sabiduría, las riquezas de tu sabiduría, Señor. Y gracias por este maravilloso tema, Padre, que es el Evangelio. Y te ruego, Padre, para que podamos estudiarlo y podamos comprenderlo, podamos vivirlo, Señor. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Y hemos estado viendo varias cosas aquí en este pasaje que lo hemos denominado el corazón del Evangelio. Estos versículos son el corazón del Evangelio. Es lo que Pablo ha estado preparando durante 3 capítulos, comenzando primeramente con la ira de Dios, pero también mostrando precisamente la cruz de Cristo. Y hemos estado estudiando mucho la palabra justificación. ¿Se acuerdan? Que en este pasaje íbamos a ver 9 cosas en la justificación. ¿Se acuerdan cuál era? Ajá. 9 cosas que vimos en la justificación. La justificación es parte de la ley. Es aparte de la ley. Es aparte. Es aparte de la ley. Aparte de la ley. ¿Qué más? La justificación es dada por Dios. Sí, es dada. La justificación número 2 es testigo del Antiguo Testamento. La justificación es proporcionada por Dios. La justificación es recibida por fe. La justificación es necesaria para todos. Luego también la justificación declarada por parte de Dios. La justificación es dada como un don, como un regalo de Dios. No es un mérito, no es un pago a nuestro mérito. También la justificación es adquirida por Jesucristo. La semana pasada vimos la justificación diseñada por Dios y hoy vamos a ver que la justificación es diseñada por Dios. Bien, antes de entrar a esta última sección, me gustaría mucho recordar varias palabras que son necesarias y que realmente nos van a ayudar en este tema glorioso de la salvación. La semana que entra vamos a ver, si el Señor lo permite, con respecto a la salvación. Muchas veces ponemos en el centro del universo al hombre, como si fuera Dios el propósito de salvar al hombre, fuera el propósito máximo, y realmente no es así. El propósito máximo de Dios es darse gloria a sí mismo. Es para la gloria de Él. Entonces, esto lo vamos a ver, si Dios quiere, la semana que entra. Pero vamos a ver varias cosas en donde precisamente todo esto apunta a darle la gloria a Dios, porque Él es el arquitecto de la salvación. De Él proviene la salvación. Entonces, vamos a ver varias palabras que son importantes. Número 1, justificación. Justificación, palabra importante. Vemos aquí, vamos a leer estos versículos para recordar y ver esta palabra justificación. Versículo 21, Romanos 3:21, dice la palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. Recordémonos que el tema de Romanos es la justicia de Dios. ¿Qué significa justicia? Conformidad al estándar. Eso significa justicia, conformidad al estándar. Es una palabra que se repite a lo largo de todo el libro de Romanos. Entonces dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas. La justicia, y si les gusta subrayar su Biblia, subraye cada vez que vea esta palabra: justicia, justificación, justificados. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra palabra importante: redención. A quien Dios puso como propiciación, palabra importantísima, propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí está. Este es el corazón del Evangelio. Bueno, vamos a comenzar con la primera palabra: justificación. ¿Qué significa justificación? Hemos estado estudiando ya por varios meses justificación los martes. ¿Qué significa justificación? ¿Se acuerdan? Bueno, de la palabra, ¿perdón? No. Es un término legal. La palabra justificación es un término legal, proviene de la palabra griega dikaiō. Dikaiō, esa es la palabra griega para esta palabra, dikaiō. D-I-K-I-A-O, dikaiō. Y es la declaración de Dios, es una declaración que proviene de Dios. ¿De qué? De que todas las demandas de la ley han sido satisfechas en beneficio del pecador. ¿Cuál sería la palabra contraria a justificación? Condenación. Entonces nosotros, como lo dice el versículo 23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿qué merecíamos? Condenación. Pero ahora, aparte de la ley, se manifiesta esta justicia que proviene de Dios. ¿Qué quiere decir? La justificación no la vamos a encontrar en la ley. La justificación no la vamos a obtener por guardar la ley. Jamás se va a obtener la justificación. La justificación se obtiene por la fe. ¿En quién? En Cristo. Entonces la justificación es la declaración de Dios. Dios es el juez justo de toda la tierra. Es un término legal. Y Él dice, todas las demandas de la ley, todo lo que la ley demandaba, ha quedado satisfecha para beneficio del pecador. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? ¿Solamente Dios justifica al pecador por su linda cara? No. Por medio de la justicia, ¿de quién? De Cristo. ¿Qué quiere decir la justicia de Cristo? Su vida perfecta, su muerte y su resurrección. Entonces, la vida perfecta, la muerte de Cristo y su resurrección es aplicada al creyente. Es aplicada al creyente. Entonces, la justificación es una transacción meramente del carácter legal en la que se cambia la situación judicial del pecador delante de Dios. En la justificación, Dios acredita, Dios imputa la justicia perfecta a la cuenta del pecador y después Dios lo declara una persona justa.
Eso es la justicia. Esa es la justificación. Esa es la justificación. Por eso digo que es palabra importante. Segunda palabra importante que hemos estado viendo aquí: gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? ¿Qué quiere decir gracia? ¿Regalo no merecido o tampoco? Favor no merecido. Gracia significa regalo no merecido, favor no merecido. ¿Cómo funciona la gracia con la justificación? ¿Cómo conectarías la gracia con la justificación? ¿Cómo conectarían la gracia con la justificación? Porque no merecemos ser justificados. No merecemos ser justificados. Bien, vamos a ver. La ley revela ¿qué en el hombre? La ley revela el pecado en el hombre. La ley revela la injusticia del hombre. La ley descubre, pone en manifiesto la injusticia del hombre. Eso es lo que la ley hace. La ley descubre la injusticia del hombre. Deja al descubierto la injusticia del hombre. La gracia no solamente revela la justicia de Dios. La gracia no solamente revela la justicia de Dios, sino que la da al hombre. Eso es lo que la gracia hace en la justificación. La gracia no solamente revela precisamente el carácter de Dios, sino que da precisamente esa justificación ¿a quiénes? A los que confían en Cristo. Esa gracia es entregada gratuitamente. No tienes que hacer nada por esa gracia. Absolutamente nada. No tienes que hacer nada. Esa gracia se da gratuitamente, pero tiene un costo muy alto. Y ese costo es precisamente, le costó a Dios la vida, la sangre y el sufrimiento y la muerte de su propio Hijo. De modo que para el creyente, y quiero subrayar esa palabra, para el creyente ya no hay más deuda, ya no hay nada que pagar, porque todo lo pagó Cristo. Todo lo pagó Cristo. Bien, otra palabra, redención. El griego, apolustrosis. ¿Qué quiere decir redención? Aquí están, estas palabras están aquí en este pasaje. Gracia, justificación, redención. ¿Qué quiere decir redención? Muy bien. Es liberar, es comprar, es rescatar por medio de un pago, por medio de un precio. Eso es la palabra redención, eso es la palabra redimir, rescatar. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di del barquito? Esa es la palabra redención, rescatar, redimir, comprar por un precio. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque el hombre, al haber pecado, el hombre es incapaz de por él mismo salvarse. Él no puede salvarse. Es incapaz precisamente para alcanzar el estándar de la justicia de Dios por sí mismo. Redención es estar en Cristo Jesús. Eso es lo que la palabra redención es estar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Salvador, el Señor y Salvador es el único que podía pagar el precio para liberarnos. ¿Para liberarnos de qué? Del poder del pecado. Otra palabra, propiciación. ¿Qué quiere decir la palabra propiciación? Del griego hilasterio. ¿Qué quiere decir la palabra propiciación? Hermana Ofe.
Bueno, eso sería sustitución, pero propiciación tiene algo más específico. Javier. ¿El pago por nuestros pecados? No. Ale. ¿Qué quiere decir la palabra propiciación? Apaciguar o satisfacer la ira de Dios. Esa es la palabra propiciación. Apaciguar o satisfacer la ira de Dios. Apaciguamiento o satisfacción. Ahora, yo quiero que piensen en esto. En las religiones paganas antiguas, al igual que en muchas religiones de hoy en día, es común la idea de que el hombre tiene que aplacar la ira de Dios. ¿Se han fijado en eso? ¿Se han fijado en eso? Que en las religiones la mayoría de las veces el hombre, me hizo acordar mucho de los aztecas, ¿no es cierto? Que los aztecas ofrecían sacrificios humanos para apaciguar la ira de tal o tal Dios. Y Dios con D chiquita, ni siquiera porque no hay más dioses, solamente hay un solo Dios verdadero. Los demás son ídolos. Pero en todas las religiones, esta es la diferencia entre todas las religiones y el cristianismo. El hombre siempre está buscando cómo presentar un sacrificio para Dios. Es común de que el hombre aplaque la ira de Dios por medio de diversas ofrendas o sacrificios. Y es algo que el hombre lo tiene en su corazón. ¿Cómo puedo aplacar a un Dios que está airado contra mí? Pero escuche esto, hermanos, porque en el Nuevo Testamento, propiciación siempre hace referencia a la obra de Dios, no a la obra del hombre. Propiciación en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, es la obra de Dios, no la del hombre, porque el hombre es absolutamente incapaz de satisfacer la ira de Dios, a no ser que pase la eternidad en el infierno. La eternidad en el infierno. Y la eternidad no tiene ¿qué? Fin. Si tú quieres apaciguar la ira de Dios, más bien, si tú quieres intentar apaciguar la ira de Dios, necesitas pasar la eternidad en el infierno. Y ni aún así lo vas a lograr. Pero Cristo, por 3 horas en la cruz, logró apaciguar la ira de Dios para favor de los que creen en Él. Que no es otra cosa para los de su pueblo. Tú decides. O te hacías de Cristo, o te aferras a Cristo, a su sacrificio perfecto, a la propiciación que logró, o quieres por tus propios medios intentar sin lograr éxito, apaciguar la ira de Dios, y vas a pasar la eternidad y no lo vas a lograr. Eso es lo grande del sacrificio de Cristo. Eso es lo grande del sacrificio de Cristo, porque por 3 horas Él estuvo colgado en la cruz, fue derramado sobre Él la ira de Dios, hasta que Dios se satisfizo ahí en derramar su propia ira en su propio Hijo. Y porque ha sido satisfecha esa ira de Dios, ahora Él, al que pone su fe en Cristo, lo declara justo. La única satisfacción, la única propiciación que puede ser y que pudo ser aceptable para Dios, y que pudo por esa propiciación reconciliar al hombre con Dios, es Cristo. Y quiero que me acompañe un pasaje. Vamos a 1 de Timoteo.
capítulo 2, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6 dice: el cual se dio a sí mismo, está hablando de Cristo, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio por rescate por mí. Cristo aplacó y satisfizo la ira de Dios. Vamos al primer evangelio. Isaías 53. Este es el primer evangelio. Isaías 53. Versículo 3 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Está hablando de Cristo. Mas ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Aquí está la sustitución. Molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vea, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Me encanta esta frase. Mas Jehová cargó en él, ¿qué? Hay dos interpretaciones en este pasaje, y cualquiera de las dos está bien. Unos dicen: mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y otra interpretación dice: mas Jehová, mas Cristo cargó en él, en sí mismo, el pecado de todos nosotros. Mas Cristo cargó en él, en sí mismo, el pecado de todos nosotros. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción. Me encanta esto. Verá el fruto de la aflicción. ¿Quién es el fruto de la aflicción? ¿Quién es el fruto de la aflicción? Nosotros, los creyentes. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, ahí está, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 10, la mitad del 10 en adelante, es Dios Padre hablando. Por tanto, dice Dios Padre: yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiéndole él llevado el pecado de todos. No dice de todos, ¿verdad? El pecado de muchos, y orado por los transgresores. Ahora, porque aquí dice el pecado de muchos, creo que vale la pena hacer una pregunta en el tribunal de nuestras conciencias. ¿Cristo llevó tu pecado? ¿Cristo llevó tu pecado? ¿Cristo te ha justificado? ¿Cristo ha satisfecho la ira y ha aplacado la ira de Dios a favor tuyo? ¿O estás fuera? Mira, regresemos a Romanos.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, versículo 24, Romanos 3:24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Asegúrate de haber sido redimido por Cristo Jesús. Asegúrate de que Cristo ha sido tu propiciación. Asegúrate de que has sido justificado. La salvación ahí está. Y vuelvo al ejemplo otra vez de los egipcios, del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, cuando puso sangre en el dintel y en los postes, lo cual me lleva a la siguiente palabra importante, que es su sangre. Su sangre. No es solamente, hermanos, importante conocer de manera intelectual que Cristo es el Salvador. Cristo tiene que ser mi Salvador. Tengo que apropiarme de eso. Tiene que haber sangre de Él en el dintel y en los postes de mi corazón. Vuelvo al ejemplo. Cuando Dios le dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel que pongan sangre en los postes y en el dintel. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo, sabemos que va a venir el ángel de Jehová, va a matar y nos está mandando a poner sangre? Sé que debo de poner sangre, pero no lo pongo. ¿Qué hubiera pasado? Entra el ángel y mata al primogénito. Pero donde el ángel de Jehová que pasaba con la espada desenvainada veía sangre, no entraba. Es exactamente lo mismo que aquí está en estos versículos. Asegúrate de creer en Cristo, asegúrate de que haya sangre en el dintel de tu corazón y en los postes. ¿Qué representaba la sangre en los postes? Precisamente la propiciación, la satisfacción de la ira de Dios. Por eso no entraba, porque iba el ángel con la espada desenvainada a traer juicio, y donde había sangre había aplacamiento de esa ira. Esa sangre fue la propiciación para que no entrara el ángel de Jehová y destruyera ahí. Y es exactamente lo mismo aquí. Justificados, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de Cristo. Y es precisamente esa sangre. Mire, acompañen por favor a 1 de Pedro 1. Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19. Sabiendo, conociendo, reconociendo, entendiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por la preciosa sangre de Cristo, la cual Él derramó hasta la última gota de su cuerpo. Esa propiciación fue pagada con su sangre, con la muerte, con la espantosa muerte del Hijo de Dios. Y hermanos, espantosa muerte, cruel muerte, horrenda muerte, no me estoy refiriendo al castigo que recibió por los romanos, que fue cruel, cruento, horrible, sino por lo que precisamente dice Isaías 53:10, porque la ira de Dios cayó sobre él. No fue el látigo romano el que lo mató, no fueron las espinas, no fue la lanza que atravesó su costado. El último que dio
El golpe final para que Cristo muriera fue Dios Padre. Él fue el que alzó su mano y Él fue el que lo golpeó. No fue el látigo romano, fue la ira de Dios. Esa ira que tú y yo provocamos, hicimos, y esa ira que tú y yo merecíamos que cayera sobre nosotros. Cuando tú entiendes esto, entonces es más precioso Cristo para ti. Es más precioso Cristo para ti. Porque cuando menos puedes ver, no a plenitud, pero sí un poco, lo grande del sacrificio de Cristo. El alcance del sacrificio de Cristo. Lo importante de ser, cuando el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento rociaba con sangre el propiciatorio, esa es la idea sobre nosotros. Esa sangre ha sido rociada sobre nosotros. Y Dios nos ve a través de esa sangre. Dios nos ve a través de esa sangre. Dios nos ve a través de Cristo. Dios no nos ve a nosotros mismos. Si Él nos viera a nosotros mismos como somos, pero hoy hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido redimidos por Dios, hemos sido declarados hijos de Dios, hemos estado en la familia de Dios, no por nosotros, por Cristo, por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Por eso, hermanos, cuando tú quieres añadir algo más a la obra de Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando tú quieres añadir algo a la obra perfecta, magnífica, maravillosa de Cristo, ¿qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Ofendes a Dios. Ofendes a Dios. Es una grave ofensa querer añadir algo más a la obra de Cristo, porque estás menospreciando la obra de Él. Estás teniéndola en poco. Estás teniéndola como nada. Y yo creo que eso ha de encender todavía más a Dios. De decir, yo mandé a mi hijo a morir por ti. Yo lo maté. Él sufrió 33 años de una vida perfecta. De una vida perfecta. Nunca pecó. Nunca, ni siquiera en un pensamiento. Y tú quieres añadirle algo más a la obra de Dios, o menosprecias la obra de Dios, y tú dices, no, yo no quiero la obra de Cristo, yo lo voy a ganar por mi propio esfuerzo. Es una ofensa muy grave para Dios. Es una ofensa muy grave para Dios. No solamente quererla ganar con nuestro propio esfuerzo, sino menospreciar su vida. Bien, por ahí puse un triángulo, puse una imagen en el grupo, no sé si la alcanzaron a ver, no sé si la vieron en el grupo, ¿sí? Le puse ahí, este es el triángulo de la salvación. Yo creo que ese triángulo nos va a ayudar mucho para poder entender estos versículos, el corazón del Evangelio. Ahora, entonces en la parte superior está Dios Padre. Pueden sacar su celular para que lo ubiquen. Se me olvidó decirte que lo pusiéramos en el pizarrón ahora, pero para poder entenderlo. En la parte superior está Dios Padre, en la parte inferior derecha está creo que el hombre, y en la parte inferior izquierda Cristo. Bien, aquí está precisamente el hombre pecador, el hombre que va a creer en Él. Y la muerte de Cristo lo puso en medio del triángulo, una cruz. ¿Sí? Sí, no sé si la tengan ahí. Bien. En la línea que conecta precisamente a Dios y el Padre y su Hijo está la propiciación.
En la línea donde está Dios Hijo con Dios el Padre está la propiciación, el apaciguamiento, la satisfacción de la ira de Dios. Hermanos, la propiciación no tiene nada que ver con nosotros. La propiciación tiene que ver con la satisfacción de la ira de Dios. Eso es muy importante y solamente Cristo lo pudo lograr, satisfacer la ira de Dios. Precisamente entre la línea que conecta al Hijo con los creyentes está ¿qué? La redención. La parte de abajo está donde Cristo con los creyentes está la parte de la redención. Y esta es la verdad central del Evangelio. Todo aquel que cree en Cristo ha sido redimido, ha sido rescatado, ha sido comprado fuera del mercado de los esclavos. Y luego vemos en la parte superior de Dios Padre con los creyentes que justificación. Justificación. Todo esto, hermanos, justificación, redención, propiciación, tiene que ver con Dios a favor del hombre. A favor del hombre. El hombre no puede hacer nada por ser redimido, porque es un esclavo. El hombre no puede hacer nada por la propiciación para aplacar la ira de Dios, porque Él es injusto y su justicia no alcanza. El hombre no puede hacer nada para justificarse delante de Dios. Dios lo tiene que hacer. ¿Dónde está la participación del hombre? ¿Me entiende? Y muchas veces nosotros fuimos enseñados de que el hombre era el que tenía que hacer las cosas. Y estos versículos centrales explicados de esta manera, como es en la palabra de Dios, la salvación es de quién? La salvación es del Señor. La salvación es por obra y gracia del Señor. El hombre lo único que hace es ejercer la fe y el arrepentimiento que provienen de Dios para decir, creo. Lo único que hace el hombre es creer en Él. Y aún el creer es un don de Dios. ¿No es lo que dice Efesios 2.8? ¿Qué dice Efesios 2.8? Por gracia sois salvos. ¿Qué más? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es que un don de Dios, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. ¿Qué? La fe. Quiero hacer un breve resumen. La justificación, versículo 24, lo voy a ir despacio por si lo quieren anotar. Este es el resumen de estos versículos. Versículo 24. La justificación ocurre entre el Padre y el pecador. La justificación ocurre entre el Padre, Dios el Padre, y el pecador. Versículo 25. La propiciación ocurre entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Versículo 25. La propiciación ocurre entre Dios el Padre y Dios el Hijo. La redención, versículo 24, ocurre entre Dios el Hijo y el pecador. Y en el centro de ese triángulo está la salvación por la muerte de Jesucristo que Él logró en la cruz. Hermanos, cada una de estas tres palabras teológicas revelan el valor infinito de la muerte de Cristo.
Cada una de estas tres palabras, redención, propiciación, justificación, revelan el valor infinito de la muerte de Cristo. Entonces, definitivamente necesitamos algo más que de justificación, necesitamos algo más que propiciación, necesitamos algo más que redención. Necesitamos las tres realidades, necesitamos estas tres cosas: justificación, propiciación y redención. Y estas tres cosas ocurren y ocurrieron en la cruz de Cristo. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Es clase, no es prédica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Tres palabras importantes: redención, justificación y propiciación. ¿No? Bueno, entonces vamos a avanzar al punto número 9, que es la última que vamos a ver. La justificación es diseñada por Dios. Versículo 25 de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 25, la última parte. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justificación es declarada por Dios. Esta justicia, esta justificación precisamente es, si vamos a ser liberados de nuestro pecado, esa justicia perfecta, Dios la demanda, Dios la exige, para que alguien sufriera en nuestro lugar. Hermanos, algo muy importante: Dios no podía esconder el pecado debajo del tapete. Dios no es como los políticos, borrón y cuenta nueva. No es como precisamente con todos esos que roban el dinero y que hacen una ley de amnistía, pero siguen con el dinero en sus bolsas. Necesitábamos precisamente perdón por el pecado. Dios no podía guiñar el ojo al pecado y ponerlo debajo de la alfombra. Hermanos, el pecado tenía que ser tratado eternamente en su totalidad. La sangre de los corderos y de los machos cabríos solamente cubrían el pecado. La sangre de Cristo lo perdonó, lo borró, lo eliminó. El pecado es algo eterno, hermanos. Es algo de dimensiones eternas. El pecado no es cualquier cosa. Y tan es así que no es cualquier cosa que tuvo que venir a morir la segunda persona de la Trinidad para eliminar, para borrar, para perdonar el pecado. Vea el costo, vea lo grande que es el pecado. Y esto tiene que precisamente hacernos pensar y en el tribunal de nuestras conciencias decir, ver el costo del pecado. Y esto nos debería a no llevarnos a practicar más el pecado. Una persona que ha sido salva, una persona que ha pasado de muerte a vida, es una persona que llora su pecado. Lo hemos visto en Mateo capítulo 5. Porque sabe el costo, sabe la magnitud de lo que significa pecar. No es como en la mayoría de las iglesias donde estamos en la gracia, podemos pecar, no pasa nada, ya no estoy bajo la ley, puedo pecar. Cada vez que llegue ese pensamiento a tu cabeza, porque llega, donde puedo vivir como quiera, no importa, ya estoy en la gracia,
Cristo pagó por mis pecados. Si Cristo ya pagó por mis pecados, entonces, pues, si peco, de todos modos Él ya pagó. Eso no es entender, eso es abusar de la gracia, es no entender el sacrificio de Cristo. Porque cuando se entiende el sacrificio de Cristo, tú entiendes el costo de pecar. Por eso Pablo dice, ¿pecaremos para que sobreabunde la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Estos versículos, hermanos, son centrales. Estos versículos deberíamos de estar. Estos versículos, alguien me dijo esto cuando era joven y creo que es importante. El Evangelio nos lo tenemos que predicar a nosotros diariamente. El costo de Cristo, la muerte de Cristo, diariamente. Versículo 26 dice esto: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Qué quiere decir este versículo? Es muy importante este versículo. ¿Qué quiere decir este versículo? Kevin. Todo lo anterior se resume en esto, que lo que Dios realmente se proponía por el propósito de mostrar de la ley, de la justificación a través de Cristo, de su muerte, de su paciencia y todo, era manifestarlo hacia los hombres, manifestar su justicia y manifestar también que Él es justo y al mismo tiempo puede justificar a aquellos que creen a través de Jesús. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ale. Pues es como resumir que la salvación es del Señor, ¿no? Porque Él es el único pues que nos puede justificar delante del Padre. Y el Señor pues da a quien Él quiere pues de esa gracia. Caro. Anita. Pues cuando dice que a fin de que Él sea justo, creo que se refiere a lo que dice el versículo anterior, que no pasó por alto los pecados, sino que sí hubo un pago. Entonces ahí demuestra que Él fue el justo. Y el que justifica, que aunque no tenemos esperanza, solo Él puede darnos la libertad por medio del sacrificio de ese pago. Muy bien, muy bien. Este es el significado del versículo 26. Dice que Dios no significa solamente que Dios va a castigar nuestros pecados. No solamente significa Dios castigó nuestros pecados, pero que también Él nos iba a justificar. Y en este versículo 26 encontramos precisamente la doctrina de la sustitución. Dios es justo. ¿Por qué es justo? Porque es justo. ¿Cómo se demostró que Él es justo? Al castigar los pecados de su pueblo, ¿en quién? En Cristo. Y también dice que para que Él sea el que justifica. ¿Cómo se conecta la justicia con la justificación? Aquí está. ¿Cómo conecta la justicia con la justificación? Por la cruz de Cristo. Por la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo satisfizo la ira de Dios. Ahí quedó demostrado la justicia de Dios al castigar los pecados de su pueblo en Cristo Jesús, pero también la justificación porque nos es acreditada la vida perfecta ¿de quién? De Cristo. Entonces, Él es el juez. Él es el juez justo, pero al mismo tiempo es el que ¿qué? Justifica. ¿Al que qué? Al que es de la fe en Jesús.
Dicho de otra manera Cristo fue el que tomó mi lugar, Dios el Padre castigó en él mis pecados para yo tener la justicia perfecta de Cristo. ¿Qué versículo se conecta con este pasaje? Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros fue hecho pecado. Ahí está la justicia de Dios, para que nosotros fuésemos ¿qué? Hechos justicia de Dios en Cristo. Ahí está la justificación. Ahí está la justificación, el intercambio glorioso. Por eso este versículo dice que Él es justo, pero también el que justifica. Él es el juez justo, pero también el que justifica. Él es nuestro sustituto. Él es quien llevó nuestros pecados. Él es quien sufrió el castigo. Él es precisamente el que soportó la ira de Dios. Y porque Él lo hizo, Dios puede justificar a pecadores como tú y como yo, que confían en su Hijo Cristo. Y Dios, al hacer esto, no pierde su propia justicia. Dios no deja de ser justo. Dios no deja de ser un juez justo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se ejecutó en la cruz de Cristo. La justicia de Dios se ejecutó en la cruz de Cristo. ¿Cómo puede ser Dios juez justo y justificador? En la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la respuesta. Por eso Pablo más adelante, y esto creo que Pablo estaba maravillado de la cruz. Este es el clímax de la adoración de Pablo. Romanos 11:33, cuando dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Y cualquiera dice: amén. Rápidamente, hermanos, sé que no voy a alcanzar, pero lo voy a retomar el próximo domingo si el Señor nos permite. Pero hermanos, en la cruz de Cristo hubo varias afectaciones. La cruz de Cristo afectó, número uno, a Satanás. La cruz de Cristo, y esto es muy importante que lo anote, porque esto tiene que ver con la cruz de Cristo. La cruz de Cristo afectó a Satanás. ¿Por qué afectó a Satanás? Porque rompió su poder, rompió su reinado, rompió su dominio sobre la tierra. La cruz de Cristo afectó a Satanás porque rompió su dominio, rompió su poder sobre la tierra, rompió su poder sobre nosotros. ¿Cómo lo sé? Bueno, acompáñenme a Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2:14. Dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también, está hablando de Cristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. La muerte de Cristo afectó la muerte, rompió la muerte.
Ya no tiene más poder sobre nosotros el pecado. Vea lo grande que es la cruz de Cristo. Vea lo grande que es la persona de Cristo. Por la muerte de Cristo, el diablo fue precisamente despojado de su dominio, de su poder. ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros? El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Si el pecado está todavía sobre ti, es porque tú, como cristiano, te vuelves a someter a él. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Drogas, alcohol, amarguras, resentimientos, no tienen poder sobre nosotros. ¿Por qué? 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice? ¿Nueva qué? Nueva criatura es. El pecado ya no tiene poder para nosotros. Pero si el pecado te está dominando es porque tú quieres que el pecado te domine. Porque la cruz de Cristo rompió las cadenas del poder del pecado. Y ese es el problema, hermanos, que no vivimos como personas redimidas. Déjeme darle una ilustración. Se cuenta la historia de un elefantito que desde que nació siempre estuvo amarrado a una estaca. Siempre uno de sus patas vivía amarrado a una estaca. Y así creció el elefante hasta llegar a ser una persona adulta. Y siempre estaba amarrado a una estaca. Hermanos, un elefante con ese tonelaje, con esa fuerza, ¿ustedes creen que no podía arrancar fácilmente con una de sus piernas la estaca a la que estaba atorado? ¿Por qué no lo hizo? Porque siempre en su mente estuvo paralizado a esa estaca. Exactamente sucede lo mismo con el cristiano. Por eso Pablo, hermanos, con este versículo quiero saber. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Por eso Pablo dice, así que hermanos, o sea, desde el capítulo 1 hasta este capítulo, todo lo que he dicho, todo lo que he expuesto, toda la doctrina que les he dado, todo lo que les he demostrado, lo que Cristo hizo en la cruz, de todos aquellos que confían en Él. Por eso Pablo dice, así que, todo esto que acabo de decirle, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en ¿qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué? Vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No sigas atado a esa estaca. No sigas atado a esa estaca, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Con el propósito de comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecta. Esto es lo que el cristiano tiene que hacer: renovarse en la mente. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia. Aquí está el problema.
Hace rato dije, hermanos, que una persona cuando no quiere la obra de Cristo menosprecia la obra de Cristo. ¿No es cierto? Yo dije que cuando una persona quiere ganar la salvación por su propia vida, menosprecia la obra de Cristo. Como creyentes caemos en la misma categoría cuando no creemos lo que Dios ha hecho por mí. Menosprecio la obra de Cristo. No creo que sea suficiente la obra de Cristo. No creo que la cruz de Cristo, haya roto con el imperio del pecado. Me sigo comportando como miserable. Por eso dice, Dios es el justo y el que justifica al que es de ¿qué? La fe. El justo vivirá por la fe. El justo caminará creyéndole a Dios. Como creyentes, precisamente, apreciamos la obra de Cristo, abrazamos la obra de Cristo, magnificamos la obra de Cristo cuando andamos por fe y le creemos a Él. ¿Y fe qué es? Romanos 1:5. Obediencia. No es saber, hermano, no es solamente saber que Cristo murió por mí, no es solamente saber estas tres palabras, justificación, redención, propiciación, sino es vivirlo. ¿Cuánto tenemos que transformar nuestras mentes? ¿Cuánto necesitamos de la palabra de Dios en nuestras vidas? Aplicarlo en nuestras vidas. Bien. Lo bueno siempre queda al último, ¿verdad? Bueno, vamos a orar para despedirnos, vamos a pasar al tiempo.